Llegó el 20 de enero y hay mucha expectativa planetaria con respecto a lo que ocurra hoy en la capital de los Estados Unidos de América. Y tenemos hoy para nuestra entrevista estelar un invitado muy especial, amigo, aliado de esta casa, el doctor Emilio Figueredo, director de analítica.com, diplomático y experto, analista internacional. Emilio, un gusto conversar contigo nuevamente. Buenos días, saludos a tu audiencia. Oye, Emilio, agradecido por ese nutriente musical que le envías a quienes somos tus amigos, tus relacionados. Muchísimas gracias. Bueno, hay que compensar con algo, ¿no? Sí, El alma también hay que alimentarla, ¿no? sí, pero es que Podemos estar pasas de la solamente. música, bueno, no sé, de la música clásica a lo más cercano a la música popular de un día a otro, y eso es fantástico porque eso nos abre una perspectiva inmensa. Emilio, ¿qué esperas que ocurra hoy? ¿Qué se avisora? ¿Escenarios para hoy 20 de enero? Yo creo que mucho menos de lo que la gente piensa. Ajá. Evidentemente puede haber algunos foquitos, algunas acciones, pero yo creo que ya el camino está empedrado y afortunadamente para nosotros, en la juramentación ayer del nuevo secretario de Estado Blinken, ratificó su posición clara de reconocimiento a Guaidó y a la Asamblea legítima del 2015, y que inclusive habló que las sanciones van a continuar, pero que las sanciones tienen que estar dirigidas, que le duelan, así fue la expresión, le duelan a los que están respaldando la dictadura, porque mencionó el nombre, dictadura fue el nombre que utilizó. Y al mismo tiempo tenemos la sanción de los FARC a 3 personas vinculadas a la trama o a la trama SAP, entre otros el que está un D'Agostino, cuñado de Henry Ramos, por cierto. ¿Ah? O sea que las señales vienen directas, y la otra señal que dieron, que la dieron unos días antes, fue que invitaron al embajador de Venezuela allá, que es el hombre de Guaidó. Entonces yo creo que la señal está clara, y otra señal que es muy importante también, que se consolida hoy, es la idea del trabajo de la acción multilateral. Es decir, las acciones de aquí en adelante no van a ser solitarias y unitarias como fueron antes, que tenían, evidentemente, a medida que pasan los días, percibimos más claramente que hay un solo propósito, que el propósito de todo este apoyo y ayuda, bueno, que hay que reconocer lo que puede ser útil, que tenía por fin ganar Florida, el sur de la Florida, cosa que ganó Trump. Pero la acción, para que tenga resultados positivos para todos, tiene que ser una acción de concertación internacional, en el que también se tomen en cuenta conversaciones de Estados Unidos con Europa, mejor dicho, alianza Estados Unidos con Europa, y conversaciones cada vez más intensas con China y Rusia, porque una situación como la nuestra, lo que es fundamental es quitar los apoyos, y no darles causa para que sigan manteniéndose. También estoy convencido que se abre un mecanismo de diálogo profundo, si no es que ya no ha iniciado ya, con Cuba. Y en el caso de Cuba es todavía más necesario, porque Raúl Castro tiene 88 años, está enfermo, este año abandona inclusive su posición en el partido, y en el caso, de lo cual es obvio y natural que ocurrirá, que desaparezca, no habrá ningún Castro en el gobierno arriba, y eso implica que es una carga demasiado pesada para Díaz-Canel, y posiblemente tendrá que haber y vendrá algún tipo de acomodo, como ya lo tienen los americanos en Vietnam y Camboya, ¿no? El principal socio de Vietnam, que fue su enemigo mortal y la guerra que hubo, es Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que vienen vientos que soplan en una dirección. Claro que es un tiempo complicado. Yo creo que la prioridad número 1 del gobierno que se instala hoy es una lucha concertada, con acuerdos necesarios que van a tener que venir con la parte republicana en el Senado y en otras áreas, contra la pandemia, pero también en una racionalidad en las relaciones internacionales.
que se manejaron de manera muy esporádica. En algunos casos fueron interesantes, como el caso del Medio Oriente. En el caso de Venezuela, bueno, siempre es importante el respaldo, el apoyo, por lo menos verbal que dieron, pero de aquí en adelante hay una tendencia manifiesta y clara de llegar a mayores entendimientos a nivel planetario. Emilio, en la política interna de Estados Unidos, ¿qué papel avisoras que puede jugar Donald Trump? Yo creo que él va a intentar, pero hay viento de fronda en el Partido Republicano. Si tú ves las declaraciones que dio ayer el líder de los republicanos en el Senado. Que por cierto, amanecieron hoy él y Biden yendo a misa juntos, como un detalle impactante, ¿no? Muy interesante, porque fíjate una cosa, la gente se olvida de quién es Biden. Se comieron, tú sabes, la propaganda electoral, bueno, no sé, decrépito, viejo, hasta pedófilo le dijeron, sí, ladrón, bueno, todas las cosas más horribles que se pueden decir una persona, pero se olvida que es el senador de más larga trayectoria. ¿Y qué es lo que es un senador? El senador básicamente es un negociador, ¿viste? Y fue durante 8 años con Obama el presidente del Congreso, ¿no? Porque el vicepresidente siempre es el presidente. Y él tiene relaciones muy estrechas y eso va a empezar a ver y va a ser muy positivo el hecho que los demócratas hayan ganado Georgia, porque ahora el Senado, que es el órgano clave, recuerda, el Senado es el que representa a los estados, sí. Está 50-50, es verdad que tienen el voto decisivo en caso de tranca de la vicepresidenta, de la presidente, pero yo creo que Biden no va a usar ese recurso, sino si fuera absolutamente necesario en algo absolutamente trascendental. Esto obliga a que se entiendan republicanos y democráticos en el bien de los Estados Unidos, ¿no? Y fíjate que ese gesto no es simbólico, ese gesto claro, es un gesto que dice mucho. Y lo mismo ves tú, quienes van a estar presentes. Van a estar presentes en la juramentación el antiguo presidente Bush. Hay una actitud que lo vemos cada vez más clara. Por ejemplo, el caso de Pence. Pence va a estar seguramente en el acto, pero Pence y Nikki Haley, que son posiblemente futuros competidores para ser el candidato republicano en el 2024, muchos de ellos en el fondo sí quieren que se haga, quizás dentro de X tiempo, la inhabilitación de Trump para sacarlo del juego, y entonces que se quede el campo libre a los que son legítimamente republicanos, porque si bien fue muy útil para ellos, pero él es un outsider, ¿no? Y demostró que él es él, y que no es que es republicano, él es él, y los republicanos se plegaron y le dejaron hacer cualquier disparate sí, que pudiera haber hecho en su tiempo de una presidencia, más bien que quería calcar el modelo de gente como Putin o como Erdogan o como el presidente de China, o sea, que pasara, que el presidente estuviera por encima de todos los mecanismos que han hecho grandes los Estados Unidos, que es lo que llaman ellos en inglés el check and balance, o sea, el sistema de contrapeso. De controles, ¿ah? sí. Entonces yo creo que más bien, yo soy más bien optimista, no quiere decir que no va a haber dificultades. El problema lo veo más bien aquí en Venezuela, ¿no? El problema en Venezuela, porque aquí se están jugando, y lo ha jugado muy bien el régimen, ofrecer el caramelo a ciertos factores opositores, y vimos cuál fue el resultado el 6 de diciembre. Lo que se comieron ese caramelo, después se terminaron comiendo, no sé, ají picante, porque lo que le dieron fue ni siquiera, como decía Rosales, burusas, ¿eh? ¿Cuántos diputados entraron que de todos los que se vendieron, los que soñaron, los que quisieron jugar? Ahora va a venir el mismo vals con las gobernaciones. Ya tú vas a ver que no hay que dejar espacio abierto, que hay que conquistar los espacios, que hay que etcétera, etcétera, y no me extrañaría que inclusive otro sector más quiera jugar esa jugada cuando estarían en completa contradicción con la comunidad internacional, con los acuerdos, además
con un comportamiento totalmente absurdo, porque si tú dices que esto es ilegítimo, y de pronto tú decides aceptar participar con el mismo presidente, con el mismo CNE, con el mismo TCJ, ¿y tú qué crees que la medicina va a ser igual o diferente? Es un acto de incoherencia política, pero prepárate para la estampida, Emilio. Está en pleno desarrollo y en movimiento, y ya desde que esos factores muy cercanos a Juan Guaidó, por cierto, estaban contrarios a la participación electoral en este proceso parlamentario, ya estaban en las actividades preparatorias de las candidaturas para las gobernaciones y las alcaldías. Yo no sé cómo van a construir un discurso político para justificarlo, pero en todo caso alguien como yo que sí votó y que piensa que el camino es electoral y que esa es la ruta, les va a reclamar por qué le entregamos la Asamblea Nacional al oficialismo simplemente por no participar, y ahora que llegó su turno de cuadros medios, de cuadros nacionales para postularse a las alcaldías y a las gobernaciones, ¿por qué entonces ahora sí nos sirve el Consejo Nacional Electoral? La alcaldía la van a tirar para el año que viene. Sí, pero igualmente se están reuniendo, se están preparando esos mismos factores, los mismos que están allí sentados en la mesa del G4. Eso te lo puedo decir directamente. Yo lo sé perfectamente, lo conozco al detalle. Sí. Pero eso es una acción sin propósito. Yo también he sido siempre partidario del voto. Es que esta no es una elección. O sea, esto no corresponde a ninguna base constitucional. Es simplemente una manipulación perfecta y el resultado de lo que fue el 6 de diciembre. El 6 de diciembre, por todos los contactos que he tenido, que por supuesto no lo dicen porque aquí nadie dice las cosas porque quiere mantener su posición. Lo que participó fue el 9.5% del electorado. Y todavía hay gente, el gobierno dice el 30%, y todavía hay gente cercana a nosotros que tienen adversarios que se comen la narrativa y hablan del 15, del 20, sin saber. Entonces, va a ser exactamente lo mismo. Entonces vamos a seguir jugando de ficción en ficción bajo un principio que funciona en democracia, y nos olvidamos que estamos en una dictadura cada vez más totalitaria que nos va a llegar a lo que quieran, a su construcción, a su manera de su estado comunal y todo lo que quieren hacer, a parlamentos paralelos, porque además que con la ley pro blanqueo, porque yo no la llamo antibloqueo, ¿qué es lo que han hecho? O sea, simplemente le quitaron toda facultad a la Asamblea Nacional para que verifiquen cualquier acción que hagan en esa materia, y también a nosotros, también a la prensa, porque como son secretos de Estado, entonces te impugnarán si tú quieres sacar cuáles son los trapos sucios que están detrás de estas negociaciones. Entonces, Emilio, yo creo que a veces estamos ciegos y no queremos entender que estamos cometiendo el mismo error que hicimos en 1825, 1830, lo que hemos hecho siempre en Venezuela. No hay forma que entendamos la realidad y nos pongamos detrás de un propósito y un principio. Solamente sucede cuando un hombre fuerte se impone su personalidad, pero no sabemos trabajar colectivamente en pro y en defensa de los principios. Emilio Figueredo, editor de analítica.com, ha sido nuestro invitado en la entrevista estelar de hoy. Emilio, agradecido por estos minutos que nos has dedicado. Siempre es un gusto conversar contigo. Igual con ustedes, y me encanta hablar justamente con la comunidad. Gracias. Será Emilio Figueredo, y de esta manera nosotros nos despedimos en nuestra entrega de hoy miércoles.